Solo unas palabras para presentar a nuestro ponente, que estamos tan contentísimos de que haya venido estos días a Madrid. Bueno, decíamos que era un crack, pero hay que concretarlo. Tiene una licenciatura en comunicación, lo vamos a comprobar ahora, una maestría en humanidades y un doctorado. Además tiene un posgrado en marxismo y materialismo histórico, que eso viene muy bien para debatir. Además es experto en religiones monoteístas por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y además de todo eso, que ya le da buenos argumentos, yo quiero leer una cita de otro gran escritor e historiador que viene también de México, que está hoy con nosotros, Antonio Cordero. Yo le pedí que por favor que me contara algo más personal que el currículum, que desde luego es absolutamente impresionante, y voy a leer lo que me dijo porque es bonito y no quiero olvidarme nada. Me dijo: Zunzunegui representa el equilibrio ante tanta aversión del sistema. Representa el fiel de la balanza fundamentado en hechos históricos, antropológicos, religiosos y sociológicos. Es el equilibrio con fundamento en la verdad. Es la oportunidad y la verdad de manera elocuente contra la versión negrolegendaria. Así que con todos ustedes, Juan Miguel Zunzunegui, muchas gracias. Gracias. Voy a tener que invitarte a todos los lugares a los que vaya para que digas esas cosas lindas. No, la verdad es que se me iría todo el tiempo en querer agradecerle a todo el mundo, pero no los quiero aburrir. Pero bueno, muchas gracias a José Luis López Linares porque, pues digo, si él no me invita a esta película, pues nada de esto pasa. Pero muchas gracias a Antonio, porque en realidad si él no le dice a José Luis que me invite, nada de esto pasa. Y bueno, pues aquí estamos. De verdad, pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos por venir. Sobre todo, muchas gracias a... No sé qué hacen aquí. Es decir, muchas gracias a todos los que no me conocen, pero vinieron. Es muy agradable. A ver, yo en México ya sé que lleno los lugares, pero de pronto llegas a Madrid y dices, bueno, ya a ver cómo nos va ahí. Pero bueno, les agradezco mucho que estemos acá. Era muy difícil para mí, me estuve poniendo a reflexionar, bueno, ¿y qué les cuento? ¿Qué les platico? La ventaja de este título es que, ya sabes, tienes de este lado a la gente de España presionándote: oye, el título de tu conferencia. Entonces dices, pues México y España, historia del encuentro inevitable. ¿Por qué? Porque ya le di el título y todavía puedo hablar de lo que sea. Porque el título pues, no dice gran cosa, ¿no? Pero es que es difícil porque de pronto decía, pues una super plática de Hernán Cortés. Y como yo no estaba seguro de quién, me decía, claro, voy a ir con un montón de hispanistas que ya se ven esta historia de Hernán Cortés. De pronto dije, voy a ir con un montón de hispanistas a decirles, qué fregón todo lo que ya sabemos todos, ¿no? Vamos. Entonces no sabía qué contarles. Hay tanto que decir de la unión entre México y España y entre América y España. Por aquí ahorita voy a meter un poquito, muy poquito, el tema de la Virgen de Guadalupe, porque la otra tentación era decir, ya, clávate y vámonos con todo, con la Virgen de Guadalupe, pero tampoco. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Pero desde luego, pues sí que vamos a hablar de... Yo estoy convencido que es la historia de un encuentro inevitable. A ver, yo lo estoy haciendo el ejercicio, pues con México, porque me lo sé de memoria, pero hay que tener muy claro que esto aplica a toda la América hispana. De hecho, en realidad, parte de lo que planteo es, hablamos mucho de la América española, y estoy seguro que el nombre está mal. Estoy seguro que es la España americana. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Gracias, José. Es que de verdad es ese tema de pronto... A ver, está el tema de, pues es que España tiene que pedir perdón. Y luego está Marcelo que dice, no hay nada de lo que pedir perdón. Estoy básicamente de acuerdo. Y cuando hablamos de todo eso se habla mucho de la América española. Y se habla mucho de que España le aportó la hispanidad a América. Y estoy convencido de que no es así. España lo que le aporta a América es la raíz judio-cristiana y grecorromana. Y con eso construimos la hispanidad juntos. Porque de pronto es importante recordar eso, es que España está naciendo al mismo tiempo en ambos lados del océano. A mí por eso me gusta más la España América. Es como decir, claro, la España de Europa y la España de América, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Dos Españas. ¿Ok?
que nos hace falta mocedades para cantar la otra España. Pero bueno, entonces vamos a hablar de este encuentro inevitable. Dicen por ahí los que saben de oratoria, yo nunca le hago caso a sus consejos, pero ya es que luego te dicen que hay que empezar con un chiste. Entonces yo empecé con un chiste también. Bueno, no, el chiste, ahí está el chiste. Es decir, los que conocen al presidente de México saben que lo malo es que él piensa que es en serio. O sea, pero, ahora sí me quiero regresar con la frase de mi buen amigo George Orwell, porque todos sabemos que el que controla el pasado controla el futuro, y que el que tiene el control en el presente es el que tiene el control del pasado. Dicho de otra forma, el que manda hoy te inventa la historia, y el que inventa la historia determina tu futuro. Por eso no podemos dejar que el Estado, y mucho menos el Estado progre, se meta a contarnos la historia. Justo esta reflexión no la leía de Marcelo, pero decía, a ver, ¿qué pasa con las leyes de memoria histórica? ¿Qué pasa cuando el Estado se toma la atribución de legislar qué cosa debes recordar? Es tremendo que el Estado te diga qué cosa recordar. Y ahí está el tema, porque entonces te puedo inventar una cosa completamente diferente. Pero quise empezar con la foto del presidente de México, con esa cara adusta. Ya, para que nos digan, ya en serio, ¿dónde está el oro que se robaron? Ya no sean ingratos, ya devuélvanlo, ya. No, fíjense que esto es un ejercicio que es tremendo, porque tú te metes a inteligencia artificial y haces una pregunta que obviamente ya se ha hecho, ¿no? Y que estas son las respuestas. La gente que le pregunta a la inteligencia artificial, ¿cómo sería México si no lo hubieran conquistado los españoles? Y entonces, afortunadamente, pues ya tenemos a la inteligencia artificial que nos deja perfectamente claro que México pues, tendría un parlamento. No sé de dónde hubiéramos sacado la democracia, no sé en qué momento los mexicas iban a decir, bueno, qué diablos, decidan a quién nos comemos primero, por mayoría de votos. Pero, pues en teoría tendríamos un parlamento muy bonito. No, lo que más me gusta es esto, o sea, ya saben, si no nos hubieran conquistado los españoles, hubiéramos logrado nuestro destino, que era conquistar la galaxia. Que es un poco la historia que luego nos contamos en México, esto de, es que los aztecas ya eran, ya sabes, de ni faltas que hacía que llegaran los españoles, porque aquí los aztecas ya lo sabían todo. O sea, ya hacían trepanaciones de cerebro, a ver si las hacían. Hay que decirlo, sí las hacían, pero bueno, ya sabes, y ya viajaban en el tiempo y ya tenían unos conocimientos mágicos, místicos, misteriosos, maravillosos. El problema es que el mexicano por medio se lo cree. El problema es que el hispanoamericano por medio se lo cree, y el problema terrible al que me he estado enfrentando los últimos años es que el español promedio se lo cree también. Esa es la parte que está tremenda, es decir, me resulta terrible que en la América hispana hayamos hecho este discurso de conquista donde nos contamos la historia con mucho rencor. Y es terrible venir a España a descubrir que se cuentan la historia con mucha culpa. Y si se cuentan la historia con culpa, ¿quiere decir que no les han contado la historia de verdad? Es decir, es este tema de... A ver, no solamente no hay nada de lo que pedir perdón. O sea, en Estados Unidos en el siglo XVIII te pagaban $12 por cada cuero cabelludo que entregabas de un indio. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, en Estados Unidos, en la cuna de la democracia, donde no había mejor indio que el indio muerto, el gobierno le pagaba a su población $12 por cada cuero cabelludo de indio. Es decir, que en el siglo XIX el gobierno oficialmente le decía a su gente, mata indios. Y bueno, ustedes ya se saben la historia. España puso hospitales y universidades y colegios en lugar de matar a los indios. Lo tremendo es este juego maravilloso. Los ingleses son muy buenos para eso y hay que aceptarle a los ingleses sus virtudes. Son buenísimos contando la historia. O sea, son buenísimos en este tema de yo mato indios y digo, mira España matando indios. Yo quemo brujas, mira España quemando brujas. Yo saqueo el planeta, mira España saqueando el planeta. ¿En qué momento decidimos comprar la versión de los ingleses? Eso es una cosa que nunca voy a acabar de entender. Justo en el libro de Hernán Cortés, que creo que todavía se pueden llevar alguno. A ver, empiezo con esa reflexión, hablando de México, y es quién dejó adentro de nuestra mente este caballo de Troya lleno de resentimiento. Porque ese es el tema, que nos cuentan una historia que nos hace estar completamente llenos de resentimiento contra nosotros mismos.
Y ahí es donde nuestra historia se termina. En el caso de México es muy claro, el mexicano que odia a Hernán Cortés, bien lo dicen todos los que sí saben, como Carlos Fuentes, como Miguel León Portilla, es el mexicano que odia a Cortés, se odia a sí mismo. El mexicano que odia a España se odia a sí mismo. Eso también lo tendríamos que tener clarísimo. Pero bueno, otra imagen muy bonita, ¿no? Pues les digo que tendríamos naves espaciales. Lo terrible es que la inteligencia artificial hace estas imágenes, la gente las ve y piensa que son verdad. O sea, ese es el verdadero problema, a ver, el mexicano ya de por sí está enojado. En general, a ver, por lo que sea, estamos enojados. Luego tenemos a López Obrador, que estamos más enojados. Luego nos conquistaron los españoles, más enojados. Luego se robaron el oro, más enojados. Pero luego vemos de lo que nos privaron. Y es donde dices, ya estuvo bueno, pero ¿qué les está pasando? Lo curioso es que nunca nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo sería Hispanoamérica si no hubiera caído el Imperio Español? No quise preguntar sobre la inteligencia artificial porque dije, seguro que esta cosa va a pensar como inglés. Y entonces va a ser la respuesta de cómo sería Hispanoamérica si los españoles hubieran seguido 200 años más flagelando indios. Entonces la respuesta iba a ser mala. Pero es una gran pregunta, porque en el fondo los que estamos aquí sabemos la respuesta. Y a cada país de lo que hoy se llama Hispanoamérica le iría mejor que como le va. Y estoy seguro que a España también. El tema es que nos perdimos del privilegio de ser lo que estamos llamados a ser por derecho y por historia, que es una civilización. La hispanidad es una civilización. No somos ni tenemos por qué ser. Estamos como decolados. ¿Nunca han pensado que están como colados en Occidente? O sea, ya sabes, oye, ¿eres parte de la civilización occidental? Pues sí, me vieron en el cuarto de atrás. Ahí en el cuarto de servicio, ahí me metí. Ahí soy parte de Occidente. Seguro han tenido esa impresión. A ver, en América Hispana es un clásico, ¿no? Pues, oye, ¿y esto es parte de Occidente? Y así, pues, o sea, yo creo que no, porque nadie quiere ser parte de Occidente en América, pero pues yo creo que no, pero como tampoco sé qué otra cosa puedo ser, pues entonces sí. Y dices, sí, eres hispano, ¿qué tal? Somos 550 millones, somos una civilización repartida en en realidad en 3 continentes o 4, pero por lo menos en 2, de manera muy clara, ¿no? Somos una civilización. ¿Qué está pasando con nosotros? Pues que nos contamos una historia tremenda. Pero bueno, yo sé que aquí todo el mundo les ha cantado mucho bueno, a ver, el 12 de octubre, ya ni siquiera vamos a hablar del 12 de octubre, ya ni siquiera vamos a hablar del 13 de agosto, es que en México cada día encontramos más fechas para flagelarnos. ¿No? O sea, antes es cada 12 de octubre, pues, duro contra los españoles. Cada 13 de agosto, pues, duro contra los españoles, porque es el día de la conquista, es la caída de Tenochtitlan. Sin embargo, el punto fundamental de todo esto es el 8 de noviembre de 1519. A mí no hay cosa que me resulte más fantástica que tratar de imaginarme. Yo le llamo, de verdad, el encuentro más importante de la historia de la humanidad. Así lo digo en mi libro de Hernán Cortés, y por supuesto que todos los mexicanos me dijeron, ay, exageras, es el punto más importante de la historia de México o de la de España. Es el momento más importante de la historia de la humanidad. Es aquí cuando en realidad terminamos de darle la vuelta al mundo y de llegar a América. Porque una cosa es que Cristóbal Colón llegue a las islas. Y bueno, a ver, que es un paso fundamental, por supuesto. Y Cristóbal Colón llega a las islas y empieza la exploración, y gracias a eso de pronto el Caribe está pululando de España. Eran como 5,000. A ver, de pronto dimensionar esto. Para 1500 hay 5,000 españoles ahí, moviéndose por el Caribe como pueden, buscando por dónde se puede pasar, y no se puede pasar por ningún lado. 5,000. 5,000 es nada. Esa es la otra cosa que de pronto hay que dimensionar, ¿no? O sea, la cantidad tan poquita de españoles que hicieron todo lo que hicieron. Pero el 8 de noviembre de 1519, Cortés se encuentra con el Tlatoani Moctezuma. Es el momento más importante de todos. Si bien es fundamental que Cortés zarpa de Cuba, es importante. Cortés llega a Cozumel, Cortés llega a Yucatán, es muy importante. Cortés, llega a Veracruz, y eso es fundamental porque funda la primera ciudad española del continente. Y empieza a usar sus artimañas legales para brincarse la autoridad, porque eso es, Hernán Cortés a mí me parece un tipo fascinante, pero era tramposo. Pero bueno, pues no tenía mucha opción.
Pero imagínense este hombre que, ok, desembarca en el puerto de Veracruz, esta parte que se habla, nunca se hablará lo suficiente de Cortés hundiendo sus barcos. Es que no dimensionamos lo que es. A ver, imagínense Hernán Cortés, un pelado que salió del puerto de Cádiz a los 18 años de edad. Sale de 18 años de edad, a ver, era un hombre brillante, porque contrario a todo lo que nos contamos en México, bueno, pues Cortés fue a la universidad, tuvo grandes maestros, se ve que tenía una mente particularmente inquieta, pero además Hernán Cortés es un hombre que recibió el estilo, recibió educación al estilo de los nobles de Extremadura, es decir, tuvo maestros particulares, punto. A grado tal que el señor a los 15 años pues monta a caballo, hace esgrima, habla latín, en fin. O sea, es más ilustrado que casi cualquiera de su momento. Pero imagínense ese hombre de 18 años que llega a Santo Domingo y bueno, se aclimata y vive en Santo Domingo sin saber muy bien qué está pasando, pero ahí está en Santo Domingo entre 1511 y 1514 y luego lo mandan a Cuba. La primera expedición, o sea, él va a la vanguardia de los que van a poblar Cuba y pues a fundar ciudades, y lo mandan a la vanguardia porque Hernán Cortés fue tal vez el primer castellano que aprendió a llevarse con los indios. Particularmente aprendió a llevarse con las indias, eso sí lo aprendió muy rápido. Pero no, de verdad, pero lo digo en el mejor de los sentidos, Hernán Cortés se enamoró de América. O sea, Hernán Cortés, me lo imagino perfectamente llegando a América y diciendo, de aquí soy. Es que era lo suyo. Porque no solamente, a ver, claro que le gustaron las mujeres de América, sí, le encantaron las mujeres de América. Amaba a doña Marina, yo estoy convencido que amaba profundamente a doña Marina. Que amó profundamente a todas las demás, bueno, probablemente también amó profundamente a todas las demás, eso tampoco vamos a decir que no, pero de pronto entender que Cortés se convirtió en Tlatoani después de derrotar a Cuauhtémoc, y así lo tratan los demás jefes locales de Mesoamérica como Tlatoani, y por eso van a ofrecerle a sus hijas. No es un tema, como luego se quiere ver, ¿no? De, te traemos un montón de esclavas sexuales para que tu tripulación se solace. Es bien bonito cuando a Cortés, bueno, la primera le entregan a 9 mujeres, dentro de ellas está doña Marina, y en diferentes puntos hacen normalmente esos pueblos hacen intercambio de mujeres. Claro, aquí no hay intercambio porque los españoles no llevan mujeres, pero de pronto cuando los tlaxcaltecas entregan a la que también va a ser menos famosa, María Luisa, la que será la esposa de Pedro de Alvarado, pero cuando los jefes tlaxcaltecas le entregan estas mujeres a Hernán Cortés como jefe de la expedición, es muy bonito lo que le dice, le está diciendo, les entregamos a estas mujeres para que las tomen por esposas y seamos hermanos. Eso es lo que está ocurriendo. Es un jefe de la tribu diciendo que nuestras mujeres se queden con sus hombres y tengamos hijos juntos. Y que Cortés dice, pues sí, claro, tú te casas con esta, tú con esta, tú. Y empieza a bautizar y a casar, justo porque el tema de Cortés no es un conquistador. Cortés no está yendo a conquistar en el sentido, ya saben, de llego, conquisto, saqueo un botín y me regreso. Hernán Cortés no es Francis Drake, es Hernán Cortés. Es completamente diferente. Hernán Cortés sabe que se va a quedar ahí para siempre. Pero, a ver, lo tiene claro como pocas cosas. Y entonces si nos vamos a quedar, tenemos que aprender a convivir con estas personas. Y eso fue lo que aprendió desde que llegó a Santo Domingo, que había muy mal convivio y era muy violento y todavía se mataban todos a todos. Y Cortés fue el que aprendió a negociar con los indios, para lo cual tuvo que hacer una cosa fundamental, obvia, aprender su lengua. Cortés aprende la lengua de los taínos, como después va a aprender el náhuatl. A mí me encanta que siempre se hable de doña Marina, que aprende español, obvio, pero pensar que Hernán Cortés, viviendo 10 años en el Caribe entre taínos, no hable su lengua, que Cortés, viviendo prácticamente casado y con una hija, con una mujer taína, no hable su lengua, es absurdo. Por supuesto que la habla, pero bueno. Y entonces, y este hombre que desde que toca tierra, escucha que hay un tal Moctezuma y escucha que hay un tal Imperio Mexica, tiene informaciones, no sabe mucho, y a partir de aquí improvisa todo. Llegan unos embajadores de Moctezuma a decirle, traemos regalos de parte de Moctezuma, y a decirte que ahí muere, que ni avances, que hasta aquí llegas.
Y entonces Cortés se le ocurre una mentira en ese momento y se va a aferrar a ella hasta el final y le dice: dile al señor Moctezuma, no sé cómo le alcanzaría a decir Cortés porque está el tema de que no sabían pronunciar los nombres, pero dile al señor Montezuma, como al parecer le decía, que vengo del otro lado del mar, esa fue la única verdad, que me mandó el rey Don Carlos, el señor más poderoso del universo. Para ese momento eso también es verdad, pero pues no lo mandó el rey, o sea, el rey estaba naciendo cuando Hernán Cortés estaba zarpando, ¿no? Entonces, me mandó el rey más poderoso del universo porque desde el otro lado del océano se enteró de tu existencia y entonces me mandó a brindarte sus saludos y sus respetos. Y los embajadores dicen: pues ok, ese mensaje la vamos. Y a partir de ahí Cortés se aferró a eso en cada punto del camino. A mí me mandó el rey Don Carlos a entrevistarme con Moctezuma. Y así como lo compró siempre con los emisarios de Moctezuma, de perdón, díganle que yo voy a seguir adelante porque el rey no me deja regresar si no me entrevisto con Moctezuma. Cuando se encontraba con los enemigos de Moctezuma, el cuento era el mismo, vengo del otro lado del océano porque mi señor, el rey Don Carlos, se enteró de lo malo que es Moctezuma y me mandó a mí para ponerlo en orden. Y yo no sé si se lo compraban o no. De pronto hay otra cosa que es bien importante ubicar. Son 400 personas. Pensar que Cortés tiene el mando es absurdo. Son 400 personas. Y una vez que llega a Veracruz y la mitad de su tripulación se quiere echar para atrás, Cortés hunde sus barcos. Y el señores, perdón, a partir de ahora o se mueren de hambre aquí en la costa o vamos para adentro. A ver, es un valor. Y pues vamos para adentro porque no hay de otra, porque además como los barcos eran suyos, hasta tenía derecho de hundirlos. Y pues ahí van para adentro. Nadie sabe a dónde van, nadie sabe lo que está pasando. Son 400 personas. Y sin embargo hay una cosa bien interesante. Por donde va pasando Hernán Cortés, va firmando alianzas. Todos los pueblos quieren una alianza con Cortés porque todos son enemigos de los mexicas y Cortés ya se agarró de su mentira y me mandó Carlos V a justiciar a Moctezuma. Y ahí va, y ahí lo van apoyando, pero son 400, en serio no manda. Y hay otra cosa que hay que ubicar porque de pronto también nos dicen cosas como que en esa Mesoamérica había 20 millones de habitantes. Ese es un clásico, la cifra de hay 20 millones de habitantes. 100 años después eran 700,000, luego entonces los españoles mataron al 95%. Esa es una opción. La otra opción es que nunca hubo 20 millones de personas ahí. 8 millones tal vez. ¿Y quién sabe? Porque, si no, ¿por qué sería tan importante un grupo de 400? A ver, son 400 hombres que a todas luces les queda claro a los que viven ahí que son fuertes, que son poderosos, que tienen armas desconocidas, pero son 400. Si 400 guerreros son importantes, perdón, quiere decir que los ejércitos que se pelean son de 3,000, 4,000 personas, no los 100,000 que luego acá nos quieren decir que se estaban peleando. No hay forma alguna en Mesoamérica de mover un ejército de 100,000 personas, punto, no la hay. Entonces, si a Cortés con 400 le coquetean todos los pueblos, quiere decir que esos pueblos son mucho más pequeños de lo que nos han contado. Pero bueno, y Cortés manda a decir, pues díganle a Moctezuma que voy, y por más que Moctezuma le dice que no, Cortés dice que sí, hasta que Moctezuma dice, pues no me queda más remedio que recibirlo. 8 de noviembre de 1519 se encuentran estos dos. No me imagino cosa más impresionante en la historia. Cortés, desde que tocó tierra, no han dejado de hablarle de Moctezuma. Diario le llevan informes de todo tipo, de qué es el imperio mexica, que son sanguinarios, que son caníbales, pero que son místicos, pero que son mágicos, pero que son terribles, pero que son poderosos. Le llega todo tipo de noticia, obviamente, ¿no? Y de Moctezuma, bueno, a ver, el emperador más misterioso que tuvieron los mexicas, y le llegan noticias de su sabiduría y de su misticismo. Y claro que a Moctezuma, desde antes de que Cortés toque tierra, también le está dando informes de todo. Pero no solo Cortés. A ver, Moctezuma se convirtió en Tlatoani en 1502. Desde 1502 le dan todos los informes de lo que está pasando en el Caribe y sabe que esta gente extraña que llega del otro lado del mar son cada vez más y se acercan cada vez más. Y a ver, en algún momento trató de matar a Cortés, trató de ponerle trampas, trató de mandarlo de regreso. Cuando no tuvo más opción, se encontró con él.
Y le hace una pregunta fundamental que parece muy boba, pero es la pregunta más profunda de todas, que te demuestra por qué Moctezuma esperó a Cortés. Le pregunta, ¿cuántos vienen detrás de ti? Porque claro, la información de Moctezuma es, desde hace 20 años le vienen dando datos de esta gente. Y eran unos cuantos allá en las islas. De pronto son más allá en las islas. De pronto ya son más y ya se acercaron. Ay, de pronto ya están navegando la costa. A ver, Moctezuma ha tenido dato de cada elemento de la expedición de Cortés, de todo. Y le han ido avisando de que Cortés va firmando alianzas con todos los pueblos. Entonces, imagínense cuando se encuentran. No solo no se entienden nada, bueno, a nivel lingüístico tienen la traducción de Doña Marina y Cortés ya más o menos entiende el náhuatl. No tienen cómo entenderse a nivel cultural. No hay forma alguna de que estos dos hombres puedan comunicarse. Y pasaron juntos 200 días. 200 días en los que Cortés fue diario a visitar a Moctezuma, a sus aposentos. 200 días en los que él lo recibía y a veces pasaban horas platicando. 200 días en los que Moctezuma en algún momento se llevó a Cortés al bosque sagrado de Chapultepec y en algún momento Cortés invitó a Moctezuma a subirse al caballo. Y luego hablaban de Dios y de los dioses. A ver, las conversaciones entre estos dos hombres es como si baja un alienígena ahorita. Es lo que estos dos hombres se hayan podido decir, me parecen las conversaciones más fascinantes que pudieron haber existido en la historia. Y es cuando finalmente se terminan de encontrar estos dos mundos. Porque ahora sí es cuando una verdadera civilización de Eurasia, los castellanos, están encontrándose a una verdadera civilización americana, en los pueblos nahuas. Porque los pueblos del Caribe pues, no cuentan como civilización. Pero bueno, a ver, ya para ser serios, ¿por qué llegó Hernán Cortés? ¿Por qué llegó Castilla? ¿Por qué llegó a Europa? Yo no sé, aquí en México dando clases de historia siempre me hacen esta pregunta. Estamos hablando de España y el descubrimiento de América y la vuelta al mundo. Oye, ¿y cómo es posible que el país más atrasado de la época haya logrado eso? Y siempre les digo, pues no sé. ¿Cómo sería posible que el país más atrasado? Pues no sé. Entonces no entiendo tu pregunta. Bueno, es que España era es que estás partiendo de una base terriblemente equivocada. España era el país más atrasado de la época. Y sin embargo, fue el que logró darle la vuelta al mundo. No lo logró Inglaterra, no lo logró Francia, no lo logró Holanda. Vamos a decir que sí lo logró Portugal, porque en realidad eran juntos. Fue España, no fueron los otros. ¿Qué quiere decir? Que España podía y los demás no, se acabó. España pobló todo un continente, no fueron los otros, fueron los españoles. ¿Por qué? Porque España podía y los demás no. Sí era el país más adelantado del siglo XV, es bien fácil. Si no, no hubiera sido España quien lo hubiera logrado. Pero más allá de eso, porque en México nos encanta ¿qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? Solamente superada por ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Esa es una joya, ¿no? Pero todavía mejor imagínate que hubieran sido los aztecas los que hubieran llegado a España. Y a partir de ahí, pues ya la historia se convierte en un ejercicio de imaginación, donde nada de lo que digas tiene sentido, pero es bien divertido, o te ayuda para hacer muchos discursos de odio. Y les pongo estas 3 preguntas por algo muy simple. En la historia solo pasa lo que puede pasar. Puede parecer muy bobo lo que estoy diciendo, pero hay que entender que en la historia todo es una serie de causa y efectos. Entonces, yo le llamo la fuerza de la historia a esto. Entender que desde que empezó la civilización humana hay una infinita interrelación de causas y efectos que hace que todo en la historia tenga relación con todo. Ahorita les voy a poner ejemplos. Que todo tenga relación con todo a unos niveles tremendos. Que de verdad hay que entender, en la historia nada brota de la nada. ¿A qué me refiero? Ejemplos tan simples como cuando les digan, es que en Mesoamérica había 20 millones de habitantes, es bueno, sí, pero dado que era una cultura en la edad de piedra, quiere decir que solo pueden tener todo el desarrollo y todos los habitantes que se pueda tener si vives en la edad de piedra. Perdón, la edad de piedra y sus herramientas no dan para 20 millones de habitantes, se acabó la historia. Entonces igual cuando me dicen, no, es que los aztecas tenían unos conocimientos maravillosos, dices, son chamanes del desierto de Oklahoma, de Utah, porque eso es lo que son chamanes del desierto del norte, perdón, no saben viajar en el tiempo, no saben,
son chamanes del desierto. Es bien importante contarnos la historia con seriedad. A ver, no les voy a hablar de las cunas de la civilización, solo es ponerles este ejemplo. ¿Por qué las cunas de la civilización, no? Mesopotamia, India, China, Egipto, México, ¿por qué todas están en la misma franja? Por algo muy simple, porque solo en esta latitud están las condiciones propicias para que haya agricultura. No es que esta gente sea más inteligente que la de acá o la de acá. Quiere decir que en esta franja y en ningún otro lugar del planeta se dan las condiciones para la civilización. Si hay esas condiciones, se da la civilización. Si no las hay, pues la civilización no se da. Y eso aplica a todo en la historia. Ejemplo, a ver, este encuentro entre América y Europa, entre México y España, yo digo que estaba determinado desde que nuestra especie empezó a caminar por la tierra. ¿A qué voy con esto? Cuando nos contamos esa historia de ojalá hubieran llegado los ingleses o que no hubieran llegado los españoles, y nos contamos la historia, además, como con una especie de ¿cómo se los diré? Ay, se está yendo la palabra, de tragedias, es decir, tuvimos mala suerte histórica. Pudiendo llegar los ingleses, llegaron los españoles. Y es entender una cosa, no fue mala suerte, no pudieron haber llegado los ingleses, punto. Es entender una cosa, y es que cuando les digo que la historia es causa y efecto y que nadie sale de la nada, lo que quiero decirles es la llegada de Europa, de España específicamente, América, no es producto de la suerte, es producto de causa y efecto. Pasó lo único que podía pasar. Es muy importante para los hispanoamericanos entender, no tuvimos mala suerte, ni buena suerte. Pasó lo que pasó lo único que podía pasar. Y es bien importante entender eso porque eso único que podía pasar es lo único con lo que tenemos para trabajar. Es decir, cuando en México me dicen, porque somos bien patrioteros, ¿no? De ¡viva México, hijos de la chingada! Y amo a México, y viva México, y estoy orgulloso. Sí, padrísimo, bien orgulloso de México, pero ojalá no hubieran llegado los españoles. Entonces le digo, a ver, es que el problema es que tú amas un producto de tu imaginación. Es decir, yo amo México, pero ojalá la historia hubiera sido distinta. Es como decir, yo me amo a mí, pero ojalá hubiera tenido otros padres. Entonces, si tú amas México, pero te gustaría que no hubieran llegado los españoles, tú amas un país que no existió nunca. Tú amas un producto de tu imaginación. Solo hay un México que existe y es susceptible de ser amado. Bueno, no es ese. Y solo hay un México susceptible de ser amado con el que podemos trabajar. Y ese único México es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Si tú quitas un solo elemento, ese México no existe. Hablando de elementos, hace 150,000 años nuestra especie empezó a caminar por el planeta. Y hace unos 25,000 años, unos cuantos grupos de unos cuantos cientos de cazadores recolectores perdidos, pues de pronto ya estaban de este lado. Y de pronto terminó la era de hielo y subió el nivel de los océanos y de pronto esa gente estaba encerrada en un continente. Ahí ya estaba determinada toda la historia. Un grupo o poquitos grupos humanos quedan aislados en un continente. Ya está claro qué tipo de desarrollo van a poder tener, porque en realidad, a ver, esto que les digo, estamos hablando de un mundo congelado, con continentes con diferentes litorales, diferentes niveles de océanos, y entonces unos cuantos humanos pasan por ahí y de pronto termina la era de hielo y de pronto se descubren en América. Y hay una cosa que nadie piensa. En realidad, la historia de México y España se determinó hace 500 millones de años. Hace 500 millones de años, días más, días menos, estamos hablando de la época en la que se terminan de formar los continentes, como los conocemos hoy. Y desde entonces pasa que tenemos una Eurasia y una América. Y es bien importante las condiciones geográficas. En Eurasia, es decir, todo este lado del mundo, las posibilidades de migración e interacción de las culturas son tremendas. Desde la península ibérica hasta China, los seres humanos pueden y de hecho se comunican. Se comunican, intercambian, hacen guerra. Claro, nunca llega uno de acá hasta acá, pero nunca deja de haber un flujo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí intercambian semillas, animales, mercancías, virus, bacterias, guerra, religiones. Crecen más rápido las ideas, crece más rápido la tecnología, se desarrolla más rápido todo. Y además estos pueblos, lo que se da aquí, se da acá. Mismas estaciones, mismas horas de sol al día.
la planta que se aclimata de un lado, se aclimata del otro, te permite un comercio y un contacto bárbaro. Ahora imagínate que eres uno de los poquititos seres humanos que se quedaron en América. Eurasia tiene esta orientación de este a oeste, por eso te permite moverte de lado a lado y que los seres humanos nunca dejen de intercambiar. Pero ahora llegas a América, donde de inmediato las cadenas montañosas te dijeron, aquí se migra para el sur. Y tienes un continente orientado norte-sur. Eso te lleva a que por un lado tienes un continente aislado del resto del mundo, que ya es complejo. Culturas aisladas del resto del planeta, aisladas entre sí, y en un continente que no te permite la migración, porque al ser norte-sur, además de los tapones montañosos que tiene América, además de ser norte-sur, quiere decir, son hasta diferentes estaciones, diferentes climas, diferentes cantidades de horas de sol al día. No hay forma de que en América se dé el contacto cultural que se da en Europa. Por eso, cuando Europa llega a América, se encuentra un continente con civilizaciones mucho más atrasadas. No es porque la gente de América sea más tonta, es porque tienen otras condiciones, nada más. Porque luego, cuando tú dices que Mesoamérica está en la edad de piedra, los mexicanos patriotas se enojan, se sienten insultados. Bueno, hoy en día todo el mundo se siente insultado por lo que sea, pero, o sea, el tema de decir, perdón, pero si una civilización tiene herramientas y armas de piedra, eso se llama edad de piedra. Ya, eso no es un insulto para nadie, es lo que es. Y es lo que había en América por estas condiciones, básicamente. Piensen en Mesoamérica, además, en particular, o sea, es un cuenco receptor de migrantes. O sea, todo Mesoamérica son migraciones que vienen del norte, y aquí pues las montañas te van indicando para dónde ir, y claro, por eso en este nudo montañoso del centro de México es donde se desarrollan prácticamente todas las culturas, es donde las condiciones son propicias, pero luego se convierte en un tapón que hace que ya casi no se pueda migrar, por eso hay muy poco contacto de unos con otros, y ojo, eso generó que en Mesoamérica siempre hubiera escasez de gente, siempre hubo poca población, siempre llegaban grupos de nómadas del norte que eran muy bien recibidos porque en un lugar tan endógeno, con tan poca gente y pocas posibilidades de intercambio, si llegaban 10 pastores nómadas del norte, eran invitados. Si llegaba un grupo de 100 recolectores, eran invitados. Y por eso cuando llegan 400 castellanos, son invitados. No está pasando nada extraño. Pero es bien interesante entender una cosa. Es muy políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero yo estoy seguro que si nunca hubieran llegado los españoles a América y hubiera llegado alguien, vamos a decir los ingleses, 500 años después, se hubieran encontrado a pura gente muerta. Esas civilizaciones no tenían cómo sobrevivir aisladas. Punto. Es que eso es así de simple. No tiene, o sea, por eso valoran tanto cuando llega alguien de fuera. Son civilizaciones aisladas que no tienen para dónde crecer. Si no llega cualquier europeo a nutrir, esto se muere, lo cual nos lleva a otro tema todavía más difícil. Al hispanoamericano luego le cuesta trabajo de eso de que España sea la madre patria. No le digan a nadie lo que les voy a decir, pero España no es la madre patria. Para hacerlo todavía más difícil de digerir en Hispanoamérica, España es el padre. Es todavía más difícil de digerir porque somos bien machos, pero España es el padre. Porque América es la madre. Porque además si vemos cómo fue la dinámica, eso es lo que está ocurriendo. Es decir, América es a ver, Cortés lleva una semilla literal, bueno, literal en serio, pero Cortés lleva una semilla que se llama cultura grecorromana, que se llama tradición judeocristiana, que se llama antigüedad clásica, que se llama humanismo. Todo eso es la semilla que Cortés siembra en América. Y América es la madre, porque América es la tierra que transforma la semilla que lleva Cortés, porque la España americana no es idéntica a la de aquí, solo se parece. Pero es diferente porque es americana, porque en ese útero surgió otra cosa y entonces España es el padre patria y esto se pone todavía peor. Pero ni modo, las cosas son como son. ¿En qué estadio cultural se encuentra esta Mesoamérica? A ver, sí es impresionante la pirámide de Teotihuacán, sí que lo es. Sí que es impresionante el arte de jade de los pueblos nahuas, es una joya. Sí que es impresionante la Piedra del Sol, sí. El Templo Mayor no tanto, la pura verdad. A ver, hay
cosas mucho más bonitas en todo Mesoamérica que el Templo Mayor, pero piedra, 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 es la edad de piedra. Ya, eso no es un insulto, son las características de una civilización formada por seres humanos que quedaron aislados del resto del mundo, aislados de los demás grupos humanos del continente, en número demográfico suficientemente bajo como para que no se pueda prosperar demasiado, con unas condiciones geográficas que no te permiten mucho comercio. Igual cuando te dicen, sí, un ejército de 20,000, hay que entender una cosa. Napoleón puede mover 20,000 hombres, porque tiene caballos, porque tiene carros de combate y porque tiene las planicies de Europa. Los tlaxcaltecas y los mexicas no pueden mover eso porque no hay carros de caballo, no hay rueda, cada soldado carga sus cosas y van formados de a uno en fondo. ¿A cuántos mueves? Pues a 5,000. Y se acabó. Entonces otra vez cuando nos hablen de esas cifras, hay que contar la historia con un poquito de seriedad. Las cifras que nos dan son simplemente imposibles. Y el estadio cultural, pues es la edad de piedra. ¿Y en qué estadio cultural se encuentra la Europa, la España, que llega a esta Mesoamérica? Pues perdón, pero es que no es igual. O sea, la verdad es que luego dicen, no, es que la pirámide de Teotihuacán, sí, pero perdón, pero una techumbre gótica, hasta hoy no hay cosa que supere a una techumbre gótica. O sea, no hay forma. A ver, el monasterio de Guadalupe, que a mí me extraña ver que aquí en España no conocen tanto el Real Monasterio de Guadalupe, que es una joya, pero bueno, el gótico del monasterio de Guadalupe, o simplemente los barcos. Este es el estadio cultural de la Europa que llega a América. Eso solo para entender que, claro que hay un estadio cultural superior, por las condiciones geográficas que ya vimos, también para entender, no están llegando a matar una cultura, no. A ver, sí murió una civilización, a ver, porque eso es un hecho, sí murió una civilización. Bueno, pero es que esa también es la historia de la humanidad. Los diferentes grupos humanos se encuentran. No hay un solo país, imperio, reino importante de la historia que no haya surgido de guerras anteriores, conflictos anteriores y conquistas anteriores en las que se han mezclado los pueblos. Bueno, ¿para qué les cuento a ustedes en España? Es una historia que se saben perfectamente. Esto es una mezcla de absolutamente todo. A ver, hablando de los mexica, por ejemplo, no son el último de los pueblos que hablan náhuatl, que se asientan en el Valle de México, el lago de Texcoco. Ojo, siglo XIII. Es decir, para cuando fue las batallas de las Navas de Tolosa, los mexica todavía no existen. También para que dimensionemos el tema del tiempo, porque de 3,000 años de civilización mesoamericana, 3,000 años, los mexica existieron durante 200. Y es curioso porque nos enojamos mucho en México, es que llegaron los españoles, invadieron, impusieron su religión, y dices, los mexicas hicieron lo mismo 100 años antes, llegaron, invadieron, impusieron su religión, ¿por qué no estamos enojados con ellos? Es que ellos son pueblos originarios. No, llegaron, de hecho no existen los pueblos originarios, todos los pueblos llegaron de algún otro sitio. Eso ya también tendríamos que entenderlo, ¿no? En general se habla de la fundación de Tenochtitlan en 1325. También dimensionemos, 1325 en tema histórico europeo, pues fue ayer. Es en 1426 cuando se independizan del señorío de Azcapotzalco, que los tiene sometidos. 1426, ahí es cuando comienza la era de los mexicas, en 1426. Y cuando se establece el sacrificio humano y el canibalismo ritual, que de eso ya ni siquiera vamos a hablar, porque si hay algo demostrado de manera contundente hoy en día, es el sacrificio humano y el canibalismo ritual. Y en el mismo año en que Isabel y Fernando estaban tomando Málaga a los musulmanes, los mexicas estaban estrenando el Templo Mayor. O sea, de verdad, eso fue hace, pues prácticamente nada. Y ojo, para esto, mataron a 20,000 personas. En 4 días, ¿por qué no? 20,000 corazones. Luego me encanta cuando es el tema de, pero es que los españoles trajeron a la Inquisición. Y dices, ¿y? No, la Inquisición vino a quemar indios. La Inquisición en Nueva España quemó a 4 indios en 300 años. Y fueron los primeros años antes de que se legislara el tema. No debieron matar a ninguno, pero fueron 4. 4 en 300 años. 4 era un pésimo día para los aztecas, que más o menos sacaban 40 al día. 40 corazones al día. Es decir, que los aztecas mataban cada año más gente a la que mató Robespierre, en el único año en el que gobernó Robespierre.
Entonces díganme si no estaban destinados a desaparecer. No hay forma de matar 20,000 personas al año y que esto subsista, ¿no? Y estamos hablando de 1487. Hay otra cosa que es bien importante recordar. Cuando llega Cortés, en 1519, 20, 21, esto acaba de ser. Y esos 20,000 sacrificados, ninguno fue mexica. Obviamente, ¿no? Fueron tlaxcaltecas, fueron cholultecas, fueron todos los demás pueblos. Es decir, que para cuando Cortés está llegando, hay vivas muchísimas personas a las que les mataron y comieron un papá, una mamá, un tío, una hermana, un hermano. Todos ellos, cualquiera de ellos, está listo para sumarse a Cortés. ¿Por qué? Porque los otros se comieron a tu pariente. También para que dimensionemos, en aquella época, España y Portugal, que eran las dos potencias del mundo, a ver, que no se nos olvide, España y Portugal se estaban disputando dos mitades del planeta. El Tratado de Tordesillas, todo eso. Los mexicas y los tlaxcaltecas se estaban disputando dos mitades del lago de Texcoco. Es que es muy importante dimensionar cuando te dicen, no, es que no sabes el nivel de civilización. Sí, se estaban peleando el lago de Texcoco. Entonces, España y Portugal se estaban peleando el mundo. El lago de Texcoco. O sea, sí hay una pequeña diferencia, ¿no? Y la otra, ¿no? A ver, Mesoamérica era todo esto. Los mexicas dominaban esto que vemos en amarillo. Pero no era... ¡qué fuerte! Pero no era un imperio mexica. Era el territorio donde los mexicas le arrancaban tributos a todos los demás, que no es lo mismo que tener un imperio. Y de todo ese imperio, los mexicas habitaban dos ciudades, México y Tlatelolco. Dos ciudades, 100,000 personas, esos son los mexicas. Todos los demás son las personas a las que los mexicas someten. O comen. Por eso, cuando llega Cortés, de pronto dicen, pues nos vamos a unir a este muchacho, faltaba más, ¿no? Luego solo me encantaría, mira, yo sí puedo saber qué más les iba a decir, perfecto. Esto es muy importante. El tema de por qué es España y no alguien más. Ya vimos cuál es la situación en América. ¿Por qué España es, incluso antes de terminar de formarse como España, por qué España es el único país que realmente tiene la capacidad de llevar a cabo esta hazaña? Pues también es por las condiciones de la historia, así como les mostré que Mesoamérica América es como un gran embudo que termina en Mesoamérica y que por eso Mesoamérica era como el cuenco receptor de migrantes. Bueno, si nosotros, imagínenselo, Eurasia en el mapa, termina todo en España, y a ver, Europa fue sigue siendo, Europa ha sido el eterno cuenco receptor de Eurasia. Todas las grandes migraciones eurasiáticas han sido en dirección China-Europa. Sí, entonces por ahí van los hunos, por ahí van los mongoles, por ahí van los turcómanos, por ahí van los Juan, por ahí van todos los jinetes de las estepas. Gracias. Y claro, todos llegan a Europa y de manera muy particular, pues todo termina en la península ibérica. Porque además, en la península ibérica tienes esta maravillosa característica, y es que el flujo migratorio llega por el norte y por el sur. Es decir, llega por la parte euroasiática, pero también llega, como llegó con los musulmanes, por el sur. Pero a ver, al final, si bien todo esto genera muchas épocas de invasiones y violencia, también todo esto genera un gran intercambio cultural. Es decir, al final a la península ibérica pues llegó de todo, bien lo sabemos, ¿no? Griegos, judíos, latinos, visigodos, árabes, celtas, tartesos, de todo pasa por aquí, ¿no? Pero justo porque toda Eurasia confluye en la península ibérica, y la dirección de todos los flujos migratorios siempre fue en esta dirección. Entonces, al final la península ibérica se convierte en un lugar a donde está llegando todo. Todos los demás pueblos, todas las culturas, todas las ideas, todo está llegando a la península ibérica. Entonces, esas condiciones, eso, muy bien. En fin, ya sabemos, ¿no? Desde los hunos, pasando por los musulmanes, pero que España sea el final de este gran embudo que es Eurasia, pues también determinó que a España llegara
prácticamente todo el conocimiento, todas las lenguas, todas las culturas, todo, y por eso tienes esa mezcla. Y luego, hablando de cómo se relaciona todo en la historia, no hay que olvidar que no hubiera habido conquista de México si los turcos no hubieran tomado Constantinopla. Ese tema de cómo se relaciona la historia es lo que es una joya. Es decir, los turcos toman Constantinopla, cae el Imperio Romano de Oriente, surge el Imperio Otomano y, como Mehmed II el Conquistador quería conquistar toda Europa, tomó una decisión que le pareció muy inteligente, pero que no lo fue. Mehmed cerró los puertos del Mediterráneo Oriental a los puertos europeos. Claro, él quiere conquistar Europa y la quiere estrangular económicamente, y entonces es, pues perfecto, ya no puedes navegar en mi Mediterráneo y ya no puedes usar las rutas de la seda, ya no tienes este contacto comercial, y entonces, pues la necesidad empuja, y entonces Portugal, Castilla y Aragón salieron a buscar otra opción, buscando otra opción al comercio por el bloqueo otomano, y también buscando por dónde. A ver, otra cosa que es bien importante recordar, y sobre todo los españoles de esa época tienen fe, y mucha, y es en serio. O sea, para los españoles de esta época Dios no es un pretexto, de verdad tienen fe. Eso no sé si está bien o mal, pero es importante entender que eso es lo que los mueve por encima de cualquier otra cosa. Y, a ver, bueno, según yo es muy bonito tener fe, pero otra cosa bien interesante, ¿no? El español que llega con fe y llega con hombres de fe. O sea, es el tema de yo soy el conquistador, y claro, el conquistador está más dispuesto a lo que sea. Híjole, y junto a mí viene el fraile, que es un amargado que no me deja hacer nada. Pero eso como ayudó en América. Ahora imagínense en el norte, donde el White Anglo-Saxon and Protestant además es el pastor. Es decir, soy el líder de la comunidad, soy el pastor, mátenlos a todos. Eso tampoco pasaba aquí. Pero bueno, el tema es que cae Constantinopla y entonces Castilla, Aragón, Portugal tienen que buscar opciones para atacar a su enemigo por la retaguardia. O sea, fíjate lo que está pensando España. El Islam nos está acercando acá. Si le damos la vuelta al mundo, llegamos por detrás. También están pensando en el comercio, pero también están pensando en el tema de la fe. Tenemos que acabar con los musulmanes. No es que esté bien esa idea, pero bueno. Y ahora sí, llegamos al famosísimo 13 de agosto de 1521, cuando cae Tenochtitlan al mando de, y por eso lo pongo entre comillas, 100,000 hombres, porque es imposible que Cortés estuviera al mando de 100,000 hombres. Este es el ejército más grande que se pudo haber formado en Mesoamérica, porque con Cortés llegaron a sumarse todos. Llegaron los antiguos aliados de los mexicas, los texcocanos, pero también llegaron los tlatelolcas y los tlaxcaltecas, llegaron todos, y tal vez eran 20,000 personas. No hay que olvidar que estos datos los tenemos de las cartas que Cortés le escribe a Carlos V, y Cortés no es confiable, o sea, no me cae muy bien y todo, pero cuando le escribe cartas al rey, sí se está adornando un poquito, es el rey, tienes que quedar bien. Pero a ver, hay 1,000 castellanos, perdón, no son los 1,000 castellanos los que hacen que caiga la ciudad, son los otros 99,000, ¿no? Si nos quedamos con la cifra oficial. Sin embargo, hay una cosa que es un hecho. Esos 99,000 pudieron haber tomado Tenochtitlan cuando quisieran, evidentemente, y sin embargo no lo hicieron. Porque el único que los puso de acuerdo es el que no hablaba su lengua. A ver, eso también nos habla de un señor interesante, ¿no? Pero lo más importante, si no hubiera llegado Cortés y ningún castellano y los tlaxcaltecas hubieran tomado Tenochtitlan, hubiera sido el acto más irrelevante de la historia. Hubiera sido una ciudad más que cae, una ciudad de un pueblo opresor que cae ante sus oprimidos. Hubiera sido irrelevante. Lo que hace profundamente relevante la caída de Tenochtitlan es que Cortés está ahí. Porque si no hubiera sido, pues ¿ya? Cayó otra ciudad. Cortés está ahí. Eso hace que se convierta en el inicio del mundo moderno. Porque eso hace que con este acto se consuma el hecho de que España ha tomado posesión de América, con todo lo que eso implica. Que implica que empieza a surgir España de ambos lados del océano, pero que implica que empieza una época de comercio global, que empieza la primera globalización, como bien nos dice José Luis, pero todo es porque Cortés está ahí. Si Cortés no está ahí, esto es irrelevante. Entonces, solamente una vez en la historia pasó algo similar, y es justo la queda de Constantinopla. O sea, el tema de que un pueblo, a ver, se roban una ciudad completa, ¿ves?
O sea, los turcos toman Constantinopla y no saquean la ciudad y se llevan las riquezas, se quedan con la ciudad. Y eso es lo que están haciendo los castellanos. Toman una ciudad no para saquearla y llevarse sus riquezas, para quedarse ahí para siempre. Y no hay ningún turco hoy en día reclamando que los turcos hayan conquistado Turquía. Porque suena así de absurdo. Pero así de absurdo es el mexicano quejándose de que lo haya conquistado España, ¿no? Pero bueno. Entonces, ay Dios. Ay. Todo esto para decirles una cosa. Pues esto, ¿no? Es la presencia de Cortés la que hace que la caída de Tenochtitlan sea el nacimiento del mundo moderno, pero entender otra cosa, que lo que les decía hace rato con lo de la interrelación de la historia, pero el destino de México no se marcó cuando Colón llegó a América, o cuando Isabel le dijo, sí, qué diablos, ve a América. No se marcó cuando llegó Cortés, o cuando Moctezuma fue nombrado Tlatoani. Desde que un puñado de unos cuantos cazadores recolectores atravesó por Bering hace 30,000 años, este destino de México ya estaba marcado. Y desde que hace 500 millones de años se formaron los continentes como se formaron, determinando geográficamente el nivel de desarrollo que podía tener cada cultura, ya todo estaba determinado. Es decir, ni siquiera es culpa de Cortés y no hay mala suerte histórica. A ver, sin Julio César no hay México. Oye, ¿cómo? Pues es que, a ver, pónganse a tejer hilos. Y a ver, ¿no? Por ejemplo, sin profeta, aquí lo pongo, ¿no? Sin profeta Muhammad, pues no hay México. Oye, ¿qué tiene que ver Muhammad? Pues nada más es el creador del Islam. Con el Islam como bandera, los árabes se extendieron por el mundo y conquistaron la península ibérica. Y sacando a los árabes se forma España y por eso llegan a América. Sin Muhammad no hay México. Pero es que de verdad, sin Muhammad no hay México. Sin Gengis Khan tampoco hay México. Oye, ¿qué tiene que ver? Gengis Khan conquistó toda Asia, es un gran imperio, restableció los puentes comerciales de las rutas de la seda, llegó a la peste negra, mató a la mitad de la población en Europa, generó el Renacimiento, viene el Renacimiento cultural y económico, que implica la queda de Constantinopla, y entonces se llega a América, y así le vas buscando. Y entonces resulta que México es México debido a Julio César y debido a las conquistas de Roma y a la prédica de Muhammad y a la expansión del Islam y sí a la caída de Teotihuacán, pero también a la de Roma y también a Carlomagno formando la cristiandad y también a Gengis Khan y sin peste negra pues tampoco. Y a ver, si no hay caída de Roma, pues no hay México, y Roma cae porque la invaden los germanos y los germanos la invaden porque los chinos salen a perseguir a los germanos. Entonces resulta que si los chinos no salen a perseguir, a los hunos, si los chinos no salen a perseguir a los hunos, no hay México. ¿Qué tiene que ver Cortés en esto entonces? La historia es lo que es, por eso juzgarla moralmente es ridículo, por decirlo menos. Les pongo un ejercicio para que entendamos esto más fácil. Si tú naciste a mediados del siglo XX, tú tienes como todo el mundo 2 papás. Y tus papás pues tal vez nacieron pues más o menos por ahí de las guerras mundiales. Entonces tienes 4 abuelos que habrían nacido pues, en tiempos de la Revolución Mexicana, si eres mexicano, o de la Gran Guerra de Europa, es decir, Primera Guerra Mundial. Y tienes 8 bisabuelos pues, que tal vez vivieron en la Primera República Española o en la unificación de Alemania. Y, esto parece absurdo, pero no lo es, tienes 16 tatarabuelos que tal vez leyeron la primera edición del Manifiesto Comunista en 1848. Y tienes 32 tatarabuelos que en una de esas lucharon con Napoleón o contra Napoleón o por culpa de Napoleón. O tal vez estuvieron en alguna independencia de Hispanoamérica. Y tienes 64 exabuelos del virrey que pudieron haber vivido en el virreinato o en la Revolución Francesa. Y tienes 128 abuelos que vivieron en la era monárquica. Y si le sigues, 10 generaciones arriba de ti, tienes 1024 ancestros que pudieron vivir la guerra de los 30 años. Y que 13 generaciones arriba de ti tienes 4092 abuelos, pudieron haber sido un guerrero águila o un conquistador español. El tema, o darle la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano, pero ojo, 4092 abuelos. El tema, si algo nos enseñaron las películas de los gringos, es que no puedes cambiar el pasado. Tu existencia tal y como es hoy depende de que 4096 personas se hayan conocido en tiempos del Renacimiento. De pronto es importante recordar eso. Que tú existas hoy tal y como eres hoy depende de que 4096 personas hayan coincidido en tiempos del Renacimiento. Si quitas a una, tú no existes. Bueno, pues con los países pasa lo mismo.
sonaría lógico para nosotros, que a ver, claro que mis papás son importantes para que yo exista, pues obvio, ¿no? Pero sería lógico pensar que mis papás son más importantes para mi existencia que alguno de estos 4,000, pero no, porque si quito a uno de estos, quito a uno de mis papás. Entonces no puedes quitar nada, y esa interrelación se da en la historia de manera fabulosa, pero es precisamente por eso que debemos honrar el pasado, en todos los sentidos que lo puedan imaginar, ¿no? O sea, desde el término religioso de honrar a tus padres, porque sin importar lo que sean, son tus padres. Y eso que lo aplicamos a los padres, pues es que como pueblos funciona igual. No importa lo que opines de tus padres, sin ellos no existes. Ya, les debes honor solo por eso. Se acabó. Y por eso no vale la pena hacer juicios morales de la historia, porque los juicios morales de la historia los hacen los historiadores ideológicos que buscan despertar en ti alguna baja pasión. Porque, ojo, toda falsificación histórica tiene como objetivo que tú te encabrones. Básicamente, que tú sientas frustración, que tú sientas molestia. Siempre critico en México, hay una, aquí lo puedo decir, que bueno, es que en México tenemos un actor, Tenoch Huerta, aquí sí lo puedo decir, carajo, en México no puedo. Tenoch Huerta, se llama Tenoch, dice que es mexica, es imposible que sea mexica, pero vamos a pensar que es tlaxcalteca. Trae un discurso, todos los días es que los españoles, es que el oro, es que la conquista. Es una pesadilla, es un muy buen actor. Cuando va a hacer algún casting debe ser una pesadilla para los productores, que es hay que darle un papel o nos va a decir que no se lo dimos porque es prieto. Y es justo lo que hace. Cada que no le das papel te dices que me discriminas. Entonces hay que darle papel de lo que sea. Pero todos los días sale con alguna cosa como es que estoy harto de 500 años de injusticias. Hablamos del oro que se robaron, ¿no? Estoy harto de 500 años de injusticia. Y yo solo pienso, pero si este pelado tiene 40 años, ¿cómo puede estar harto de 500 años de injusticia? Para eso sirven las narrativas históricas, para que tú sientas la frustración de 500 años. Eres mucho mejor elemento para la revolución si tu encabronamiento tiene 500 años de añejamiento. Si solo estás enojado por 20 años... Pero todo esto para que entendamos una cosa, México era inevitable. Y eso, por supuesto, va para toda Hispanoamérica. Esto era inevitable. No había forma de que la historia no fuera como fue. Y entender entonces que pedir perdón por la conquista, eso se lo tengo que decir más al presidente de México que a ustedes, pero pedir perdón por la conquista sería pedir perdón por el hecho de que Hispanoamérica exista. Porque claro, si cada país de Hispanoamérica existe porque España llegó, pues claro, si yo te digo, oye, perdón por llegar a Argentina, es como decirte, híjole, perdón porque Argentina exista. Estaría peor ese perdón, ¿no? Oye, perdón porque México exista, si yo no hubiera llegado, tu país no existiría, perdón. Es absurdo. Es como, a ver, es como que mis padres me pidan perdón por tenerme, ¿no? Pero eso es un poco la actitud de México, es como un niño malcriado de 12 años, ¿no? Yo no te pedí que me tuvieras. Y bueno, a todo el mundo nos pasó eso, como hijos o como padres o como las dos, ¿no? Pues ahí sí ya cada quien, pero bueno. Al final, y sin embargo sí me gusta meterme en el tema del perdón, porque si bien nadie tiene que pedirle perdón a nadie, órale, yo estaba en el tema del perdón, eso. Si bien nadie tiene que pedirle perdón a nadie, la verdad es que yo estoy convencido que la historia se manosea, porque hay mucha falsificación histórica, justo como les digo, para generarnos emociones negativas que nos tengan listos, ¿no? Por eso hay que perdonar. No necesitamos exigirle a nadie que nos pida perdón. Eso es una actitud muy inmadura. Lo que necesitamos es perdonar, y no porque haya algo que perdonar, porque nunca hay nada que perdonar, nunca, en ninguna historia, a ningún nivel. Porque uno siempre quiere que le pidan perdón por cómo vio uno las cosas, por cómo interpretó uno las cosas, no por lo que pasó. Pero para ser libres, y según yo para eso deberíamos estudiar historia, no para anclarnos en el pasado, sino para liberarnos de él, no para hacer discursos de emociones negativas, sino para trascenderlos. Para ser libres, tanto a nivel individual como colectivo, sí requerimos un intenso y profundo proceso de perdón.
Es decir, no creo para nada que España le tenga que pedir perdón a ningún país de Hispanoamérica, pero sí siento que cada hispanoamericano tiene que perdonar a España. No porque España le haya hecho algo, sino porque no perdonar a España solo te carcome la existencia. Es decir, perdonas para vivir en paz. Cuando digo perdón, me refiero a esto. Perdonar es liberarte a ti mismo de las emociones negativas que tú estás sintiendo con alguien más como pretexto. Como diría el Buda, odiar es tomar un frasco de veneno esperando que se muera el otro. Bueno, eso es un poco lo que pasa cuando no perdonas, ¿no? Perdona, al que le está carcomiendo el alma es a ti, y aquel al que no perdona sigue como si nada. Entonces, no, el perdón es un proceso que es absolutamente íntimo y personal, y que, por lo menos en Hispanoamérica, pero pienso que también en España, porque tal vez sí tienen que pedirse perdón a ustedes mismos por dejar que les cuenten la historia que les cuenten y por creérselas. A estas alturas del partido ustedes ya tendrían que, bueno, supongo que los que están aquí en particular seguro sí que saben que el tipo de imperio que hizo España en el siglo XVI ha sido una cosa que no ha ocurrido nunca en la historia. O sea, no, claro que no hay nada de lo que pedir perdón, pero es muy importante que sepan que no hay nada de qué avergonzarse. Pero es que ni tantito. Justo les decía, ¿no? El tema de la Virgen de Guadalupe me parece fascinante porque, a ver, en México pues no hay mayor símbolo que la Virgen de Guadalupe, no hay mayor religiosidad que la Virgen de Guadalupe. No les gusta ni tantito en México que les digas que la Virgen de Guadalupe es de acá, porque, o sea, es decir, primero se roban el oro y luego a la Virgencita. Ya deténganse, no sean ingratos, ¿no? Pero no les gusta nada a los mexicanos que les digas que la Virgen es de aquí, pero bueno, es una realidad. Bueno, además de que la Virgen de Guadalupe es de aquí, el concepto la Virgen, pues también es de aquí, ¿no? Es decir, la Virgen cristiana, madre de Jesús, bueno, pues también es de aquí, ¿no? Pero la Virgen de Guadalupe tiene un detalle muy bonito. La Virgen de Guadalupe, de aquí, la de Guadalupe, además que es la Virgen de Cortés y es como ellos llevan su religiosidad al Nuevo Mundo, y después la Virgen de Guadalupe, como casi todas las vírgenes españolas, pues es la Virgen cargando al niño. La Virgen de Guadalupe en México no está cargando a ningún niño. La Virgen de Guadalupe en México está embarazada. ¿Por qué? ¿Cuándo se encontró la Virgen de Guadalupe de España? ¿Se la saben? Fue después de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, gran derrota del Islam, gran triunfo de la cristiandad contra el Islam, pero pasó lo que había pasado antes en esas guerras de reconquista. Derrotas a los musulmanes, los echas y te queda un territorio de país completamente vacío. Y luego tienes que repoblar porque pues, si no te lo vuelven a quitar. Y para repoblar pues no es fácil, ¿no? En el norte pasó una cosa muy bonita y es el Camino de Santiago, y en el sur fue la Virgen de Guadalupe. Con la Virgen de Guadalupe se repobló gran parte del sur de España, y la Virgen de Guadalupe en América está embarazada. Y está embarazada justo, ¿no? O sea, y ahora sí, con esto termino. Hispanoamérica es un mundo conquistado, sí, pero no por España. Hispanoamérica está conquistada por su propio discurso. La Virgen de Guadalupe en México está embarazada, que es lo que representa este listón. La Virgen de Guadalupe en Guadalupe, España, ha dado a luz. Esta no. Eso es bien bonito. El hijo hispanoamericano todavía no nace. Hace rato les dije, España no es la madre patria, es el padre. La madre es América y el hijo está aquí. Pero este hijo no puede nacer mientras sigamos profundamente enojados. Y vamos a seguir profundamente enojados mientras nos contamos la historia que nos contamos. Pero si queremos que este hijo sagrado nazca, tenemos que contarnos una historia diferente, la historia que nos permita renacer como la civilización que estamos destinados a ser, porque somos la hispanidad. Gracias.